Hola, buenas, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Alexander Suárez Varegas. Soy estudiante de zootecnia, tengo 25 años. Estoy matriculado en el CEAT de Ibagué. Hoy hablaremos de harina de yuca como dieta alternativa en la alimentación de cerdos. Con este proyecto se busca evaluar la inclusión de harina de yuca en la alimentación de cerdos en etapa de crecimiento para reducir costos de producción. El problema central de este proyecto son los altos costos de producción en la alimentación convencional de cerdos, que se incrementaron con la pandemia y las guerras entre países como Ucrania y Rusia, ya que Ucrania es uno de los mayores países que genera grano. La alimentación representa un alrededor del 60 al 70% en costos de producción. Con esto se busca alternativas a las materias primas convencionales debido a sus altos costos. La harina de yuca es fácil de manejar y puede mejorar la conversión alimenticia, beneficiando a productores pequeños y grandes. El objetivo como tal del proyecto, como el objetivo general de esos proyectos es, pues se busca pues que evaluemos la inclusión de la harina de yuca en la nutrición de cerdos para disminuir costos de producción, pues ya que con la harina de yuca es una alternativa más económica en comparación con la alimentación convencional en cerdos, o sea, con lo que conocemos normalmente, con lo que alimentan los cerdos, entonces es una mejor alternativa en ese sentido. Esto la hace más accesible para los productores, al reducir también pues sus costos de producción con la harina. Con ella se genera mayor rentabilidad, así obteniendo mayores márgenes de ganancias en la producción. Algunos objetivos específicos es como calcular el efecto en los costos de producción. Con esto determinamos si esta alternativa es viable económicamente, generando una optimización de los recursos que pueden mejorar la eficiencia alimenticia. Comparar los resultados obtenidos con la alimentación convencional permite evaluar si la harina de yuca proporciona una conversión alimenticia similar o superior con otros alimentos convencionales que se le dan a los cerdos. Esto es esencial para determinar si los animales crecen adecuadamente y si se maximiza el uso de recursos alimenticios. Necesitamos analizar otro punto de vista como son los parámetros productivos de la harina de yuca. Algunos de estos son ganancias medias diarias. ¿Qué se refiere a esto? Que mide cuánto peso ganan los cerdos por día. Otro es la conversión alimenticia, que es la relación entre la cantidad de alimentos consumidos sobre el peso ganado. Otro, el peso final que alcanzan los cerdos en su etapa de engorde. Calidad del producto final, la calidad de la carne, entre otros parámetros productivos que se deben analizar. Seguimos con la metodología. La investigación se desarrolló en la finca Campo Alegre, con un diseño experimental completamente aleatorio, evaluando 4 tratamientos con diferentes proporciones de harina de yuca y analizando su impacto en el crecimiento y eficiencia alimenticia de cada uno de los 48 cerdos. Como dije anteriormente, se utilizó un diseño experimental completamente aleatorio con 48 cerdos. Estos fueron con 4 tratamientos diferentes. El primer tratamiento era sin harina de yuca. El segundo tratamiento era el 10% de harina de yuca. El tercer tratamiento al 20% y el cuarto al 30%. Después se evaluó el crecimiento óptimo de cada cerdo, su conversión alimenticia, salud y desarrollo en esta etapa del proyecto. Producto esperado. Se anticipa que la inclusión de harina de yuca genere una mejora significativa en la rentabilidad y el crecimiento de los cerdos. Los resultados se difundirán a través de informes detallados y capacitaciones a productores, promoviendo así el uso de alternativas alimenticias sostenibles que puedan mejorar la economía del sector porcino. En lo esperado tenemos el crecimiento óptimo en cerdos, mayor rentabilidad para productores, menor impacto ambiental. Esto es un dato muy importante.
ya que gracias a este factor se puede evidenciar mediante estudios. Primero, que la harina de yuca causa menor impacto ambiental, ya que la harina de yuca puede reemplazar parcialmente otros ingredientes, como es el maíz o la soja, que por lo general se le da en la alimentación en los cerdos, que suelen tener mayores requerimientos de recursos para su producción. Al utilizar la harina de yuca, se reduce la dependencia de estos cultivos, lo que puede disminuir la deforestación y el uso intensivo del suelo. Segundo, la yuca es altamente energética y tiene muy buena digestibilidad. Esto ayuda a que los cerdos puedan convertirla en carne de manera más eficiente. Eso puede resultar en menores emisiones de gases de efecto invernadero. Tercero, menor uso de agroquímicos. Estos cultivos requieren menos fertilizantes y pesticidas en comparación con cultivos como el maíz o la soja. Una cuarta, adaptación a condiciones climáticas adversas. Quinto, bajo impacto hídrico en la producción de yuca. Requiere menos agua que otros cultivos utilizados para la producción animal. Y por último, tenemos buenos índices productivos y económicos. Bueno, por último estaremos viendo las ventajas y como las limitaciones que tiene este proyecto. Que algunas ventajas: simplicidad en el diseño y en el análisis. Segunda, aleatorización completa para minimizar sesgos. Tercera, posibilidad de evaluar múltiples tratamientos. Limitaciones: no considera efectos de interacción entre los tratamientos. Segundo, requiere un número adecuado de repeticiones para garantizar la precisión de este tratamiento. Descripción de todas las variables. Algunas variables que tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver esta variable. Una de las variables, en la primera, fue el crecimiento diario que se tuvo, que se ganó, el aumento diario de cada uno de los cerdos durante el experimento. En el tratamiento 1 vimos que el máximo llegó a 1.01 kilogramos por día y el mínimo a 0.65 kilogramos por día. Podemos ver que del tratamiento 1 al tratamiento 4 hay mucha diferencia en lo que es la ganancia de peso diaria, tanto en la máxima como en la mínima, teniendo una desviación estándar de 0.20 más o menos y una media de 0.98. Bueno, en la segunda tenemos como la conversión alimenticia como tal en la segunda tabla, donde se calcula la relación entre el consumo de alimento y el aumento del peso, donde llegamos a tener una conversión máxima de kilogramo por kilogramo de 3.01 a 2.57. Bueno, como podemos ver en el tratamiento número 1, que era sin la yuca, al tratamiento número 4 hubo una conversión alimenticia, la diferencia fue muy poca, fue unos cuantos dígitos. En esa sí fue como un poco negativa, con una desviación de 0.25 más o menos. Eficiencia alimenticia: se evaluó la capacidad de los cerdos para convertir el alimento en peso vivo. En el tratamiento 1 tuvimos un 41.9 de máximo por ciento, mientras que en el tratamiento número 4, donde se dio la dieta con más harina, tuvimos de 50.5, con una desviación estándar de 5.6 y una media de 41.4. En el sentido de eficiencia alimenticia estuvimos bien. En el peso final se registró el peso de los cerdos al final del experimento. Tuvimos un peso final en el máximo de 81.9 y en el mínimo de 60.1, algo muy positivo. Otra es la longitud del cuerpo. Se midió la longitud del cuerpo de los cerdos del tratamiento 1 al tratamiento 4, donde se evidenció una diferencia muy grande de 125.9 centímetros, mientras que en el tratamiento 1 tuvimos de 112.3 centímetros, con una mínima en el tratamiento 4 de 109.7, qué pena, con un mínimo del tratamiento 1 de 96.1, es algo muy positivo, como podemos evidenciar. Bueno, variables independientes. Tratamientos: se refiere a la 4 tratamientos utilizados en el experimento. Como dije en la primera, se utilizó sin harina de yuca, con harina de yuca al 10, con harina de yuca al 20 y con harina de yuca al 30. En la edad se consideró una edad al inicio del experimento de unos 60 días. El peso inicial se registró en el peso de los cerdos al inicio del experimento, como lo vimos en la tabla anterior. Variaciones de control: temperatura ambiente, humedad relativa y iluminación.
Variaciones nutricionales, consumo de proteínas, consumo de energía, relación proteína-energía. Y las variables de calidad de carne, que es el pH final. Se midió el pH de carne después del sacrificio, color de la carne como tal, la textura de la carne, se evaluó la textura de la carne para ver la calidad de carne. Bueno, gracias, mucho gusto por escucharme y hasta una próxima ocasión.